Bienvenido al día 105 de nuestro año bíblico. Hoy comenzamos el libro de Esther y estaremos leyendo sus primeros 5 capítulos. Aunque Esther aparece después de Nehemías en nuestra Biblia, su historia ocurrió varias décadas antes. Por eso hoy tenemos que retroceder en el tiempo, dejar momentáneamente a Jerusalén y trasladarnos hasta Susa, una de las residencias reales del poderoso imperio persa. En esta primera parte conoceremos a Basti, a Mardoqueo, a Amán y por supuesto a la joven judía llamada Esther, cuya vida cambiará de una manera que ella jamás habría imaginado. Pero este libro no es solamente la historia de una joven que llegó a ser reina. A través de estos capítulos aprenderemos sobre los peligros del orgullo, las decisiones tomadas desde la ira, el valor de escuchar buenos consejos y la responsabilidad que acompaña nuestras oportunidades y el momento en que una persona debe decidir si permanecerá en silencio o si utilizará su posición para ayudar a otros. También veremos algo muy especial. Aunque el nombre de Dios no aparece mencionado directamente en todo el libro, su providencia comienza a percibirse detrás de cada decisión, cada aparente coincidencia, cada demora y cada persona colocada en el lugar preciso. Porque el silencio de Dios nunca significa que Dios esté ausente. Si todavía no te has suscrito, hazlo para que continuemos juntos por este recorrido de la Biblia. Recuerda, si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cuando subo un video nuevo. Y así no tienes que estar buscando si puse algo nuevo o si no he subido nada. YouTube mismo te lo avisará. Comparte esta lectura con alguien que también quiera conocer la palabra de Dios con mayor profundidad y visita nuestra página web. Sin más, vamos a comenzar la lectura de hoy con una oración porque ya tengo deseo de entrar en la historia. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de conectarnos contigo y de aprender. Ayúdanos a recibir consejos a través de los personajes que vamos a leer hoy, sus historias, sus decisiones. Y sobre todas las cosas, Señor, te queremos ver a través de la historia. Tu corazón latiendo en amor e en misericordia para con tus hijos. Gracias por mostrarnos una vez más lo hermoso que es conectarnos contigo a través de la Escritura. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en este momento, que nos ayude a concentrarnos, a aprender y a entender. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendice a cada miembro de este canal, a cada persona que esté viendo este video hasta el final. Cuídalo, protégelo con su familia, su economía, su salud, sus sueños, Señor, y sobre todas las cosas, su conexión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar por el capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital de su reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a lo más poderoso de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpuras en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey,
y a todos los mayordomos de su casa, que se hiciere según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Antes de entrar en los personajes, ubiquemos bien esta historia. Ciro conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Después de Ciro, reinó Cambises II y luego Darío I. Durante el reinado de Darío, con el impulso de los profetas Ageo y Zacarías, el templo finalmente quedó terminado. Alrededor del año 516 a.C. fue así. Después de Darío, llegó su hijo Jerjes I, generalmente identificado con el Asuero que encontramos aquí. Y después de Asuero reinó Artajerjes I, el rey relacionado posteriormente con las misiones de Esdras y Nehemías. Por eso Esther se ubica aproximadamente entre Esdras 6 y Esdras 7. El templo ya estaba terminado, pero Esdras todavía no había llegado a Jerusalén y Nehemías aún no había reconstruido las murallas. Incluso Esdras 4:6 menciona que al comenzar el reinado de Asuero, los enemigos de los judíos presentaron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Esdras 4 hace una pausa en la cronología para mostrar que la oposición continuó durante diferentes reinados. Así que mientras en Jerusalén persistían las acusaciones a más de 1000 kilómetros de distancia, comenzaban estos acontecimientos en el palacio de Susa. Por eso ahora después de entender esto, no me suena tan complicado el por qué Mardoqueo le dice a Esther: no digas que eres Hadasa ni que eres del pueblo de Israel, porque sabían que en una de sus provincias de Israel los judíos tenían conflicto. Puede ser que por ahí podamos comprender un poco más el por qué Mardoqueo empieza diciendo: no digas de dónde eres. Interesante. Bueno, un dato curioso: la antigua Susa estaba situada en el territorio que hoy pertenece a Irán, cerca de la moderna ciudad de Shush y relativamente próxima a la frontera con Irak. Era una de las residencias oficiales del rey y un centro administrativo del Imperio Persa. Las 127 provincias no eran 127 países independientes, sino eran divisiones administrativas habitadas por pueblos con diferentes lenguas y costumbres. Persia llegó a ser uno de los imperios más extensos del mundo antiguo, desde regiones cercanas a la India hasta Egipto y al noreste de África. El tercer año de Asuero corresponde aproximadamente al 483 a.C. Algunos historiadores relacionan esta gran reunión de príncipes, gobernadores y jefes militares precisamente con los preparativos del rey Jerjes para invadir Grecia. No podemos asegurarlo porque Esther no lo explica, pero las fechas y la presencia de los militares coinciden. Fíjense también en lo que este comienzo revela sobre Asuero. Durante meses exhibió la riqueza, el esplendor y la grandeza de su reino. O sea, él poseía muchísimo, pero necesitaba que otros contemplaran todo lo que él poseía. Y eso nos deja una primera enseñanza. Tener poder, tener riqueza o una posición elevada no garantiza seguridad interior. Cuando nuestro valor depende de impresionar a los demás, nunca terminamos de demostrar que somos suficientemente importantes. Siempre vas a querer demostrar más y más. Vamos a ver cómo continúa este banquete y qué pasa dentro de estas puertas. Al séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió
en ira. Aquí debemos hablar de Vasti con cuidado, porque la Biblia no explica las razones de su negativa. No sabemos si se trató de rebeldía, si quiso proteger su dignidad o si existía algún otro motivo que el texto decidió no registrar. Tampoco dice que Asuero le ordenara presentarse desnuda llevando solamente la corona. Esa explicación aparece más bien en una tradición judía posterior de tratar de darle explicación a un texto que guarda silencio. El texto bíblico únicamente dice que debía presentarse con la corona real para que los invitados contemplaran su belleza. Sin embargo, si conocemos el ambiente, era el 7º día del banquete, había abundancia de vino y el propio texto relaciona la orden, fíjense, con el estado del rey después de que su corazón estuvo alegre de tanto vino. O sea, estaba borracho. Vasti no estaba siendo llamada para participar en una reunión oficial, sino para que su belleza fuera exhibida delante de una multitud de hombres, borrachos posiblemente. No podemos convertirla automáticamente pues en una heroína, ni condensarla como una mujer rebelde, porque desconocemos sus motivos. Pero sí podemos reconocer algo. Tener autoridad sobre otras personas no nos concede el derecho de utilizarlas como parte de nuestras posesiones. La dignidad de alguien no desaparece porque una persona con mayor poder le dé una orden. También aprendemos a no juzgar demasiado rápido cuando solamente conocemos una parte de la historia. Los invitados vieron la negativa de Vasti, pero no sabemos si conocían sus razones. Muchas veces opinamos sobre las decisiones de los demás sin conocer la presión, el temor o la circunstancia que enfrentamos. Y observemos a Asuero. Podía gobernar un imperio inmenso, pero no pudo gobernar su reacción ante una negativa. Una persona puede tener autoridad sobre muchas cosas y al mismo tiempo carecer de dominio propio, de dominio sobre sus emociones. Y vamos a ver por qué. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocía en los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todo lo que sabía en la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina, llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sean quebrantados, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Los sabios que conocían los tiempos eran especialistas en las leyes, en costumbres y en los protocolos de la corte. Los 7 príncipes formaban el consejo más cercano al monarca y tenían acceso directo a su presencia. Esa misma estructura aparece en Esdras 7:14, cuando Astarjejes envía a Esdras de acuerdo con la decisión del rey y de sus 7 consejeros.
Memucán tomó más bien esta situación ocurrida dentro del palacio y la presentó como una amenaza para todos los matrimonios del imperio. Puede ser que realmente creyera aquello, pero también es posible que estuviera utilizando el temor del rey para aumentar la gravedad del asunto. En cualquier caso, su consejo no buscó reconciliar, ni buscó comprender, ni investigar. Simplemente buscó castigar y convertir el castigo en algo irreversible. Porque cuando el rey firmaba una orden de Persia, no podía revocar su mandato, su escrito. Aquí vemos el enorme poder de un consejero. Una persona cercana puede ayudarnos a recuperar la calma o puede alimentar nuestro enojo hasta llevarnos a una decisión que jamás habríamos tomado con serenidad. Por eso no basta con tener personas que siempre nos den la razón. Necesitamos personas al lado que sean capaces de decirnos la verdad, especialmente cuando estamos heridos o cuando estamos enojados. El decreto había de escribirse en la lengua de cada pueblo porque Persia gobernaba una enorme diversidad de naciones. Este sistema de traducción y mensajería volvería a ser fundamental en Esther capítulo 3 y Esther 8. La misma estructura imperial será utilizada primero para difundir una sentencia de muerte y después para enviar una orden que permita a los judíos defenderse. Hay algo aquí casi irónico. Para evitar que la negativa de Basti fuera conocida, terminaron anunciándola oficialmente a todas las provincias. Un problema que podía haberse quedado dentro del palacio se convirtió en noticia para todo el imperio. Y la orden de cada hombre a afirmar su autoridad dentro de su casa nos deja otra enseñanza. El respeto no puede fabricarse mediante un decreto o mediante el miedo. Se puede exigir obediencia por miedo, pero el respeto verdadero se construye con el carácter, el dominio propio y la manera en que tratamos a nuestra familia. Asuero tomó una decisión bajo la influencia del vino, el enojo, el orgullo herido y un mal consejo. Después, esa decisión fue incorporada a las leyes de Persia y Media para que no pudiera cambiarse fácilmente. Hay decisiones que tomamos en unos minutos, increíble, pero cuyas consecuencias permanecen durante años. No sabemos qué ocurrió con Basti después de este capítulo. La Biblia no dice de dónde procedía, ni quiénes eran sus padres, ni si regresaría con su familia, ni si era princesa y fue para su reino. Simplemente desaparece de la historia. Pero su salida deja la vacante a la posición de reina y abre sin que nadie lo comprenda todavía el camino para la llegada de Esther. Así que ahora vamos a ver el capítulo 2 donde aparece esta jovencita judía. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entre los capítulos 1 y el capítulo 2 han pasado aproximadamente 4 años. Y durante esos 4 años fue la guerra entre Persia y Grecia y ellos sufrieron derrota, o sea, los persas sufrieron derrota. También es posible que Asuero, como leímos en el primer versículo, experimentara algún pesar por lo ocurrido con Basti, por la decisión que él había tomado y que se había convertido en un decreto que no podía modificarse fácilmente. Y aquí encontramos una enseñanza importante. Cuando pasa la ira, cuando pasa el enojo, cuando pasa la borrachera, podemos lamentar profundamente lo que hicimos mientras estábamos enojados. Pero el arrepentimiento no siempre elimina las consecuencias y eso ya lo hemos visto aquí
en todo lo que hemos leído. Los consejeros tampoco propusieron que el rey examinara su conducta o que intentara reparar el daño. Simplemente le ofrecieron llenar inmediatamente el vacío con otra mujer. Hay problemas que se resuelven sustituyendo personas. Primero debemos reconocer que hicimos mal para no repetir el mismo patrón. Y no imaginemos esta búsqueda como un concurso de belleza al que las jóvenes se inscriben voluntariamente, corriendo hacia allá a ganar el premio, muy felices. Cuando los funcionarios del rey las reunían para llevarlas al palacio, ellas y sus familias difícilmente podían negarse. Detrás de todo el lujo también había mujeres separadas de sus hogares, separadas de sus sueños que tal vez pudieran tener, a lo mejor estaban hasta enamoradas o hasta comprometidas algunas para casarse. Aquí simplemente estaban colocadas bajo el control de un monarca que no conocían y al cual le debían tener terror después de lo que supieron que pasó, simplemente porque la reina no se presentó ante un patio, lleno de hombres borrachos. Así que no me imagino yo que todas fueron muy contentas para allá. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de estas muchachas a partir del versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. A veces cuando leo este fragmento y digo, bueno, ya se van a casar, las llevan, digo, ¿qué edad tendría Ester? La Biblia no lo dice. La palabra hebrea utilizada más bien la presenta como una joven de edad de casarse, pero no permite afirmar si tuviera 15, 17, 20 o cualquier otra edad específica. Las cifras que aparecen en películas tradicionales o en comentarios son estimaciones, no son datos bíblicos. Bueno, Mardoqueo era su tío. Era su primo, no era su tío, como algunas veces se dice. Ester era hija de Abihail, lo va a decir más abajo, tío de Mardoqueo. Al quedar huérfana, su padre y su madre, pues él la recibió y la crió como hija. Parece que, por supuesto, Mardoqueo era mucho mayor que ella. Ella era una muchachita más chica. Bueno, antes de conocer a Mardoqueo como el hombre que enfrentará a Amán, la Biblia nos permite verlo cuidando a una niña vulnerable. Y también con acceso al palacio. Así que este Mardoqueo maybe tenía algo que hacer en el palacio, algún tipo de función. Vamos a ver si el texto nos lo dice más adelante. El caso es que esto nos deja una enseñanza hermosa. Muchas historias extraordinarias comienzan con una acción que nadie aplaude. Ester llegará a ocupar un lugar decisivo, pero primero hubo alguien dispuesto a abrirle su casa y hacerse responsable de ella. La referencia al cautiverio puede producir también confusión. Fíjense, si el propio Mardoqueo hubiera sido deportado con el rey Jeconías en el año 597 a.C., tendría para este entonces más de 100 años. No, lo más probable es que el que fuera deportado con Jeconías fuera Cis, uno de sus antepasados, y que la familia de Mardoqueo llevara varias generaciones viviendo fuera de Judá. Ester tenía 2 nombres, Hadasa,
era su nombre hebreo y está relacionado con el mirto, es una planta aromática. Esther era el nombre que utiliza dentro del ambiente persa, aunque su origen exacto sigue siendo discutido. Mardoqueo le indicó que ocultara su identidad judía. El texto todavía no explica por qué y no debemos apresurarnos a acusarlos de falta de fe. Sabemos que en el momento histórico donde esto está enclavado, tenemos a Esdras 6 por acá pasando. Quiere decir que hay conflicto con el tema judío, ¿no? Vivían como una minoría los judíos realmente dentro de un imperio extranjero y revelar su origen podría ser los más vulnerables. Más adelante la misma identidad que ahora permanece escondida pues tendrá que ser confesada públicamente. Todo llevará su tiempo y su momento. Esto también nos enseña que la prudencia y el valor no siempre se manifiestan de la misma manera. Hay momentos para guardar silencio y momentos para hablar. La verdadera sabiduría consiste en reconocer cuando el silencio protege y cuando comienza a convertirnos en cómplices. Y algo que también es digno de admirar, Esther guarda silencio, o sea, obedeció, se calló, hizo caso. No lo dijo. El problema es que hoy hay mucha desobediencia. Vamos a seguir. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavío, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Wow, eso viene siendo en el 479 a.C. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Los 12 meses de preparación no eran simplemente un tratamiento de belleza. La mirra se utilizaba como perfume, pero también para limpiar, suavizar y proteger la piel. Los aceites, ungüentos y aromas formaban parte de la preparación ceremonial requerida para entrar en la presencia del rey. ¿Y qué ocurría entonces con las jóvenes que no eran elegidas? El texto menciona una segunda casa bajo la responsabilidad de otro eunuco. Esto indicaba que no regresaban sencillamente con sus familias. Pertenecían ahora dentro del harén y solo volverían ante el rey si él las llamaba por nombre. Para muchas, aquella búsqueda significó perder definitivamente la vida que habían conocido. El sueño de ser esposas, madres y tener una familia. Porque imagínense ¿quién fue? Josefo, un historiador judío. Él menciona que aproximadamente deberían haber ido al rey 400 mujeres. ¿Ustedes creen que esas 400 mujeres iban al rey siempre? Ahí tal vez hubo concubinas que solamente estuvieron en la presencia del rey una sola vez. La vez que el rey estuvo con ellas y les quitó la virginidad.
Fuera de ahí, tal vez nunca más fueron. Ya perdieron su vida, perdieron. Es triste, ¿no? No todo es color de rosa. Pero bueno, Esther encontró favor delante de Hegai y de quienes la conocían. Esa expresión de hallar gracia y hallar favor se repetirá a lo largo del libro. El nombre de Dios no aparece, pero las puertas comienzan a abrirse de una manera que Esther no podía producir únicamente con su belleza. Fíjense también en su disposición para escuchar. Esther no llegó al palacio pensando que lo sabía todo. Ella reconoció que Hegai conocía mejor las costumbres, conocía mejor el protocolo y conocía mejor al propio rey. Escuchar un consejo sabio no demuestra falta de personalidad. Muchas veces demuestra prudencia, humildad y dominio propio. Sin embargo, Esther tampoco perdió su identidad por aprender a desenvolverse en un ambiente extranjero. Adaptarse con sabiduría no significa convertirse en otra persona. Podemos aprender cómo movernos en lugares nuevos sin abandonar los valores que definen quiénes somos. Esther fue coronada en el 7º año del rey Asuero, aproximadamente en el año 479 a.C., después de las grandes derrotas persas en Grecia. Cuando el texto dice que el rey concedió descanso a las provincias, la expresión puede referirse a una reducción de impuestos, a la liberación de ciertas obligaciones o a una festividad especial. No podemos precisar cuál de estas medidas él tomó. Bueno, pero lo importante es pensar en esto. Esther llegó a una posición importante sin comprender todavía para qué había de ser necesaria. A veces nosotros interpretamos una oportunidad como la culminación de nuestra historia, cuando en realidad Dios puede estar utilizándola, pero como la preparación para una responsabilidad que todavía no conocemos. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo. ¡Wow! Eso es respeto, eso es obediencia. Como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. La expresión Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey no significa que fuera un portero. En el mundo antiguo las puertas eran un espacio administrativo donde se atendían asuntos legales, asuntos políticos, asuntos legales de comercio también. Esto sugiere que Mardoqueo desempeñaba alguna función vinculada con el gobierno. Estos 2 personajes, Bigtán y Teres, eran eunucos encargados de proteger el acceso privado al monarca. Debido a su cercanía, funcionarios como ellos conocían los movimientos del rey y podían entrar en zonas restringidas. Las conspiraciones dentro de la corte persa eran un peligro real. De hecho, años más tarde, en el 465 a.C., el propio Jerjes morirá asesinado dentro del palacio. Los persas llevaban registros oficiales de los acontecimientos importantes del reino. No eran libros escritos para entretener al rey, sino más bien eran archivos administrativos donde se anotaban servicios, decisiones y asuntos que podían necesitarse posteriormente. Lo sorprendente es que Mardoqueo no recibió en este momento ninguna recompensa. Había salvado la vida del rey. Su nombre quedó simplemente registrado en las crónicas de los asuntos de ese día. Pero vamos a ver qué sucederá más adelante, precisamente con el nombre de Mardoqueo. Vamos al capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró
y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán, fíjense qué interesante, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Aquí aparece este personaje, Amán. Y fíjense un detalle que fácilmente se nos puede pasar. Mardoqueo había salvado la vida del rey, pero quien fue ascendido no fue Mardoqueo, sino fue Amán. El servicio de Mardoqueo quedó guardado en un archivo mientras otro hombre recibía honores. Qué injusto puede parecer aquello, ¿verdad? Sin embargo, la historia todavía no había terminado. A veces pensamos que Dios se olvidó porque la recompensa no llegó cuando nosotros esperamos. Pero una demora no significa que Dios haya perdido de vista lo que nosotros hicimos. Amán es llamado agageo. Y ese título, pues nos lleva a una enemistad muy antigua. Agag fue rey de los amalecitas, el pueblo que atacó a Israel por la retaguardia cuando salía de Egipto, alcanzando precisamente a los cansados y débiles, como podemos leer en Deuteronomio 25. Muchos años después, en 1 Samuel 15, el rey Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, se dan cuenta las conexiones incluso con Mardoqueo, que era descendiente de Cis también y de la tribu de Benjamín, pues recibe la orden de enfrentar al rey Agag. Ahora, en Esther, vuelven a encontrarse un descendiente de Cis, Mardoqueo, y un agageo, Amán. Es como si aquella antigua enemistad apareciera nuevamente dentro del imperio persa. Pero debemos aclarar algo. Inclinarse delante de una autoridad no estaba automáticamente prohibido para los judíos. Abraham se inclinó delante de los habitantes de Canaán en Génesis 23 y David se inclinó ante Saúl en 1 Samuel 24. Por eso no podemos decir simplemente que Mardoqueo se negó porque cualquier reverencia humana fuera idolatría. No es así. El texto relaciona su negativa con su identidad judía, pero no explica todos los motivos. Es posible que Mardoqueo entendiera que rendir semejante honor a un agageo significaba someterse ante un representante de los enemigos históricos de Israel. Es una posibilidad, no es algo que nosotros podamos afirmar con absoluta certeza. ¿Por qué no lo hizo Mardoqueo? Así no podemos afirmar por qué. Pero en fin, miremos ahora el carácter de Amán. Fíjense, él tenía una posición elevada, el favor del rey, la reverencia de todos. Sin embargo, la resistencia de un solo hombre fue suficiente para llenar su corazón de ira y romper su orgullo. Increíble. Eso nos enseña algo muy serio sobre el orgullo. Cuando nosotros necesitamos que todos nos reconozcan, nunca tendremos suficiente. Podemos recibir el aplauso de cientos de personas y quedarnos obsesionados con una que no nos aplaudió. Amán permitió que una sola frustración le robara la satisfacción de todo lo demás, de todo lo que había logrado, alcanzado y de su puesto. Todavía fue más lejos, fíjense, no quiso solo castigar a Mardoqueo, sino ya quiso destruir a todo el pueblo. Así actúa el resentimiento cuando no se detiene a tiempo. Comienza con una herida personal, después generaliza, después exagera y termina justificando daños contra personas que ni siquiera participaron en el conflicto,
Aquí era un conflicto personal entre él y Mardoqueo, pero ya, como él ya supo de dónde era y sabía la trascendencia histórica con este pueblo, pues él quiso acabar con todos. ¿Se dan cuenta cómo a través de la historia el pueblo judío ha tenido que defenderse todo el tiempo? Incluso hoy en la actualidad, si no es que el Estado de Israel se pone firme, ya no existieran. Ya no existieran. Hay tanto antisemitismo que ya es diabólico. Para mí es una cosa espiritual. Para mí es una cosa satánica contra los judíos. No tiene explicación. Desde el principio es una guerra ahí con tal de eliminar esa gente, de eliminarlos. Hasta hoy, siglo XXI, sigue la misma cuestión. Pasó el holocausto por arriba de ellos y hoy en día tienen un pedacito de tierra así en medio del desierto, que ese pedacito de tierra no lo quería nadie. Se lo dieron a ellos porque nadie lo quería. Hicieron un monumento, hicieron un país espectacular, levantaron riqueza de la miseria. Y ahora siguen queriendo eliminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Es una cosa espiritual, es una cosa satánica. Así que no te prestes contra el antisemitismo. Eso viene de Satanás. Es que lo vemos reflejado en la Biblia y en la historia. Vamos a ver cómo se empieza a desenlazar este conflicto a partir del versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, eso es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es del mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciere. Interesante. La palabra pur probablemente viene del acadio y significa suerte o lote. Se lanzaba algún objeto para determinar cuál sería el día considerado más favorable para ejecutar un plan. El plural de pur es purim, que significará, que terminará convirtiéndose en el nombre de la fiesta judía que celebra la liberación narrada en este libro. Amán consultó la suerte en Nisán el primer mes, pero el resultado señaló a Adar, el mes de 12º. Es decir, su propio método de adivinación dejó casi 11 meses antes de la fecha del exterminio. Miren qué detalle, imagínense que hubiese sido right now, no hubiese dado tiempo a nada. Eso es la mano de Dios obrando. Ese detalle está interesante. Amán creyó que él había encontrado el día perfecto para destruir al pueblo, pero aquella larga espera de 11 meses se convertirá en el tiempo para que Esther actuara y para que Mardoqueo fuera recordado, para que todo cambiara. A veces lo que el enemigo interpreta como una ventaja, pues termina abriendo un espacio en el que Dios puede utilizar a personas específicas para ayudarnos en nuestra liberación. Fíjate también en una manera tan calculada en el que Amán habló con el rey. Él no mencionó el nombre del pueblo. Él los describió como diferentes, dispersos, desobedientes, sin presentar ninguna prueba concreta, sin hablar son fulano de tal lugar. No, hay un pueblo, hay gente por ahí regada. Tomó su identidad cultural y religiosa y la convirtió en una supuesta amenaza política. Así comienzan realmente muchas veces la persecución contra un grupo. Primero se deja de mirar a la persona como individuo, después se coloca una etiqueta y finalmente se presenta su existencia como un peligro. Cuando nosotros escuchamos que todo un pueblo, una familia o un grupo es descrito de cierta manera, debemos detenernos y preguntarnos si estamos escuchando la verdad o una acusación interesada o intencionada.
La cantidad ofrecida por Amán era enorme, 10.000 talentos, representaba alrededor de 300 toneladas de plata, dependiendo del peso utilizado para calcular el talento. Bueno, y como el decreto permitía saquear las propiedades de las víctimas, es posible que Amán pensara obtener de allí una parte importante pues de ese mismo dinero que él le estaba ofreciendo. O sea, él no iba a perder ni dando dinero. Asuero, por su parte, entregó su anillo sin preguntar quiénes eran esas personas y sin escuchar otras versiones, sin investigar si la acusación era cierta. Eso habla muy feo de él. El anillo contenía el sello real. Entregarlo significaba autorizar a Naamán a emitir documentos utilizando el nombre y la autoridad del rey. Aquí Asuero vuelve a mostrarnos una debilidad de su carácter. Era poderoso, pero fácilmente influenciable. En el capítulo 1 permitió que sus consejeros decidieran qué hacer con Vasti. Y su borrachera, bueno, fue lo primero que hizo, mandar a buscar a su mujer para exhibirla con un objeto de belleza. Ahora permite que Amán decida el destino de todo un pueblo que supuestamente él representa como monarca y él gobierna. Esta es una advertencia muy actual. Cuanto mayor sea nuestra autoridad, mayor debe ser nuestra responsabilidad para verificar la información. No podemos condenar, no podemos compartir una acusación, ni tomar una decisión grave basándonos únicamente en la versión de quien llegó primero a contarnos la historia. Hay mucha gente malvada, buscando su propio beneficio y manipuladoras. Esto debe alertarnos a nosotros y sobre todo si tienes un cargo de liderazgo o de responsabilidad. Aquí aprendemos mucho. Vamos a continuar. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En el nombre de Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Increíble. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. El decreto fue escrito el día 13 de Nisán. Y miren qué importante, el día 14 de Nisán, el siguiente día, comienza la Pascua, la celebración que recordaba la liberación de Dios de la esclavitud y la muerte en Egipto. Mientras los judíos se preparaban para recordar una antigua liberación, recibieron una nueva sentencia de muerte. Esto hará que el ayuno solicitado por Esther en el próximo capítulo coincida precisamente con los días de Pascua. Las cartas fueron enviadas utilizando el eficiente sistema de correos persa. A lo largo de las rutas imperiales existían estaciones donde los mensajeros podían cambiar de caballo y continuar rápidamente. De esta manera, una orden emitida en Susa podía llegar a pueblos situados a miles de kilómetros. El decreto utiliza 3 verbos: destruir, matar y exterminar. Eso me acuerda al exterminio nazi contra los judíos. Ay, Dios santo. Esa acumulación de términos no deja lugar a interpretaciones. Además, permitir el saqueo de los bienes ofrecía a otras personas un motivo económico para participar. El odio de Amán se convirtió en ley y la ley despertó también la codicia de quienes podían beneficiarse de la tragedia. Pero hay una frase al final que dice muchísimo. El rey y Amán se sentaron a beber,
mientras la ciudad de Susa estaba consternada. Ellos tomaron una decisión terrible y después continuaron tranquilamente con su celebración y sus bebidas, sus borracheras, como si no importara nada, y miles de personas, miles de familias tendrían que vivir durante meses bajo una sentencia de muerte. Esto nos enseña que una persona con poder puede tomar una decisión en pocos minutos y no sentir inmediatamente nada de sus consecuencias, mientras otros tendrán que cargar con ellas durante meses, durante años. Por eso el poder sin empatía es tan peligroso. Un rey, un presidente, un gobernante sin empatía y sin amor por su pueblo es peligroso. Y yo lo he vivido en mi país, en Cuba, donde nosotros hemos sido gobernados durante 60 años por un gobierno que solo le importa enriquecerse ellos, pero no aman al pueblo. Por eso tienen a nuestro pueblo así, en la miseria, sin electricidad, sin agua, sin sueños, sin nada. Un pueblo emigrando de esa isla para mantener a los que quedan atrapados en el comunismo. Increíble. Bueno, también debemos mirar a quienes habitaban en Susa. No todos eran judíos, pero la ciudad quedó confundida. Eso significa que muchas personas comprendieron que aquel decreto era extremo e injusto. Siempre habrá momentos en los que veremos sufrir a un grupo a que no pertenecemos. La pregunta es si nos limitemos, o si nos limitamos, o si nos sorprendemos, o si estaremos dispuestos a acompañarlos, a defenderlos o a levantar la voz por ellos. Hasta este momento, el nombre de Dios no aparece. Esther todavía no conoce la amenaza y el decreto ya lleva el sello real. Humanamente hablando, todo parece decidido, pero el sorteo dejó casi 11 meses, una gran ventana. Esther está dentro del palacio, Mardoqueo se encuentra cerca y su servicio permanente escrito en las crónicas. Así que vamos allá. Ellos todavía no pueden verlo, pero Dios ya tiene las piezas colocadas y eso también nos sostiene a nosotros. Que no podamos ver lo que Dios está haciendo no significa que Dios no está orando. Así que vamos a ver el capítulo 4, porque aquí es donde vamos a ver que Esther tendrá que decidir qué hará con la posición que ha recibido. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de las puertas del rey, pues no era lícito pasar dentro de las puertas del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata de que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey. Ay, Dios mío, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. El cilicio era una tela áspera, generalmente hecha con pelo de cabra, que se llevaba directamente sobre el cuerpo junto con la ceniza. Expresaba públicamente dolor, humillación y duelo. No era una demostración para llamar la atención, era una manera de decir, lo que está sucediendo es tan grave que no puedo continuar como si todo estuviera bien. Mardoqueo no podía atravesar las puertas del palacio vestido de esa manera,
porque las cortes orientales procuraban mantener el sufrimiento, la enfermedad y las señales de muerte lejos de la presencia real. El palacio debía mantener esa estabilidad o esa apariencia, aunque afuera la gente estuviera sufriendo. Fíjate en este contraste. Esther vivía dentro del palacio, pero no sabía lo que estaba ocurriendo en la ciudad. No porque fuera indiferente, sino porque el privilegio también puede aislarnos de la realidad. Podemos estar protegidos, cómodos, ocupados con nuestras propias vidas, mientras muy cerca de nosotros otras personas están atravesando una crisis que desconocemos. Por eso es tan importante no vivir encerrados únicamente en nuestro pequeño mundo. Necesitamos escuchar, necesitamos mirar más allá de nuestra comunidad y mantenernos sensibles al dolor de quienes nos rodean. Cuando Esther envió ropa a Mardoqueo, posiblemente buscaba que él pudiera acercarse nuevamente a la zona del palacio y explicarle lo sucedido. Pero Mardoqueo no quiso cubrir su dolor con una ropa diferente, porque cambiar su apariencia no solucionaba el problema. Esto también nos habla hoy. A veces intentamos tranquilizar a una persona demasiado rápido. No llores, cambia esa cara, anímate, todo va a estar bien. Hay dolores que primero necesitan ser escuchados. No siempre debemos apresurarnos a quitarle el cilicio a alguien. A veces debemos sentarnos a su lado y comprender por qué lo lleva, por qué está sufriendo y dejar que las lágrimas corran. Hasta este momento, Esther había ocultado su identidad judía, pero Mardoqueo ya se estaba identificando públicamente con el pueblo condenado. Aquello no era solamente una protesta, era una declaración. Lo que le suceda a mi pueblo, también me sucederá a mí. Mardoqueo envió una copia del decreto porque no quería que Esther recibiera solamente un rumor. Le presentó la evidencia de la orden y de la cantidad ofrecida por Amán. Cuando nosotros vamos a pedirle a alguien que intervenga en una situación seria, también debemos hablar con claridad, presentar la verdad y no manipularlo únicamente mediante las emociones. Vamos al versículo 9. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel al que el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada a ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ser reina no significaba que Esther tuviera acceso libre al rey. Llevaba 30 días sin ser llamada, o sea, un mes entero. Y aún vivía dentro del palacio. No sabía cuándo volvería a verlo. Esto nos muestra que su posición era mucho más frágil de lo que nosotros podemos imaginar. Presentarse sin autorización podía interpretarse como una amenaza contra la seguridad del monarca. El cetro de oro funcionaba como una señal visible de perdón. Si el rey lo extendía, la persona podía acercarse. Si no lo hacía, la entrada no autorizada podía costarle la vida. Así que Esther no estaba exagerando en su temor. El peligro era real. Y aquí aprendemos que el valor no consiste en no sentir miedo. El verdadero valor aparece cuando comprendemos el riesgo. Sentimos el temor y aún así decidimos hacer lo correcto. La respuesta de Mardoqueo puede parecernos fuerte, pero contiene una verdad que Esther necesitaba entender y escuchar. Vivir dentro del palacio no la colocaba fuera del alcance del decreto. Su posición podía protegerla temporalmente, pero no borraba su identidad. Imagínate, tú reina judía y todo tu pueblo muerto, eres más débil aún. Además, cualquiera podía matarte si se enteraba bajo decreto real. Hay momentos en los que callar parece la opción más segura. Sin embargo, el silencio no siempre nos protege.
y mucho menos elimina nuestra responsabilidad. Podemos evitar involucrarnos por un tiempo, pero eso no significa que las consecuencias nunca llegarán hasta entonces. Ahora miren la fe que aparece escondida en las palabras de Mardoqueo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Dios no es mencionado directamente, pero Mardoqueo está convencido de que Amán no podrá borrar completamente el pueblo judío. Su esperanza no descansaba exclusivamente en Esther. Él entendía que ella tenía una responsabilidad, pero también sabía que la supervivencia del pueblo no dependía únicamente de una persona. Algunos intérpretes entienden ese de alguna otra parte o otro lugar como una referencia directa a Dios. No podemos asegurarlo, pero la confianza de Mardoqueo apunta claramente hacia una providencia mayor que el poder de Asuero y el poder de Amán. Entonces llega esa pregunta que ha atravesado generaciones. ¿Y quién sabe? No, es que Mardoqueo le habló a Esther de frente diciéndole: no te hagas la reina ni te creas superior, tú eres judía. Y quién sabe si para esta hora es que has llegado al reino. O tú piensas que llegaste ahí solo porque eres linda. O sea, Mardoqueo le habló fuerte aquí a Esther para despertarla. Mardoqueo no está diciendo que conoce todos los planes de Dios, pero él está invitando a Esther a mirar su historia de otra manera. Tal vez aquella posición no era simplemente una recompensa. ¿Recompensa a qué? Más bien era una responsabilidad. Tal vez no había llegado al palacio únicamente para disfrutar de sus privilegios, sino para utilizar su influencia cuando otros no tenían voz. Eso también puede sucedernos. Dios puede permitirnos llegar a un lugar, adquirir una capacidad, tener ciertos recursos o conexiones con determinadas personas, porque algún día podremos utilizar todo eso para ayudar a alguien más. La bendición que termina solamente en nosotros pierde una parte importante de su propósito. Y hay algo más. Mardoqueo confía en que la liberación llegará. Pero no por eso le dice a Esther que se quede tranquila y que espere. La confianza en Dios no elimina nuestra participación. Oramos, confiamos y al mismo tiempo hacemos lo que está en nuestras manos. Y eso a mí, ahora leyendo esto, me hace pensar en el liderazgo espiritual. Las estructuras en las diferentes denominaciones cristianas cambian. No es la misma forma de organizar y de dirigir la iglesia católica que la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal o la iglesia adventista o la iglesia bautista. Cada iglesia tiene sus maneras, sus métodos, sus estructuras, sus jerarquías de hacer cambios, de ayudar al pueblo básico, que es el que está sentado en la congregación, al feligrés, o de liderar a los pastores. Cada uno es diferente. Pero algo importante, si tú eres líder, si tú fuiste primero miembro de banco, llegaste a ser pastor, como pastor te das cuenta de cosas que hay que cambiar y de pronto caes en un puesto de liderazgo superior, que tú puedes hacer algún cambio positivo para tu iglesia, para tu denominación, no lo hagas y te mantengas callado por mantener el salario y el puesto de trabajo. Tal vez Dios te ha puesto en ese lugar precisamente para que tú rompas murallas, para que tú rompas barreras, para que tú le des libertad a tu pueblo, para que tú quites tradiciones fariseicas, antibíblicas, que arrastramos a veces en nuestras denominaciones cristianas. Hay muchos cristianos amarrados a mandamientos de hombres que no son libres en el cristianismo. Y sin embargo, hablamos con ciertos pastores o hablamos con ciertos líderes que lo saben, pero se mantienen callados cuando alcanzan un puesto de liderazgo en el que pudieran hacer la diferencia. Esto está espectacular e interesante. También puede ser en tu casa. Tú como madre cristiana, como padre cristiano, puedes hacer cambios en tu casa con tu autoridad, con tu conocimiento. Así que nadie se escapa de esto. Pensemos un poco en lo que nosotros nos toca hacer en el momento y en el lugar en que Dios nos ha plantado. Vamos a continuar. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey.
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. El ayuno comenzó alrededor del 14 de Nisán, precisamente cuando los judíos debían celebrar la Pascua, mientras recordaban cómo Dios había liberado a sus antepasados de la esclavitud y la muerte en Egipto. Ahora ellos mismos enfrentaban una nueva amenaza de exterminio. Ayunar durante aquellos días era algo extraordinario porque la Pascua incluía una comida de celebración, pero la situación era tan grave que el pueblo sustituyó temporalmente la fiesta por el ayuno. Aunque el pueblo no menciona directamente la oración, en la Biblia el ayuno comunitario estaba estrechamente relacionado con buscar a Dios, humillarse y pedir su intervención. Una vez más el nombre de Dios permanece oculto, pero todo señala hacia Él. Ester no decidió actuar confiando únicamente en su belleza, su inteligencia o su posición. Antes de entrar en la presencia del rey que había mandado a Vasti, era un rey que tenía sus pulgas. Ella pidió a todo el pueblo que la acompañara en ayuno. Aquí vemos algo precioso. Una persona puede ser la que tenga que dar el paso al frente, pero no tiene que hacerlo completamente sola. Todos necesitamos personas que oren, que ayunen, que nos aconsejen y que nos sostengan cuando enfrentamos algo demasiado grande para nuestras propias fuerzas. Pedir apoyo no nos hace débiles, demuestra que comprendemos que hay cargas que deben llevarse en comunidad. Las doncellas de Ester también ayunaron con ella. No sabemos si eran judías, pero al acompañarlas estaban involucrando en su dolor y en el peligro que amenazaba a su pueblo. A veces la solidaridad comienza simplemente cuando alguien decide decir: no estoy viviendo exactamente lo que tú estás viviendo, pero no voy a dejarte atravesarlo sola. Los 3 días no necesariamente significan 72 horas completas. En la manera antigua de contar el tiempo, una parte de un día podía contar como un día. Por eso Ester podía presentarse delante del rey al tercer día, como veremos en el próximo capítulo. Y al final llegamos a esas palabras que tanto conocemos: si perezco, que perezca. Esto no es resignación ni deseo de morir. Es la decisión de una mujer que ya no puede controlar el resultado, pero sí puede controlar su respuesta. Ester pasó de ocultar su identidad para sobrevivir a estar dispuesta a revelarla revelar quién ella era para salvar a otros. Y ahí vemos una transformación extraordinaria. El miedo todavía existe, el peligro no ha desaparecido y el decreto continúa vigente, pero ella ya decidió que no permitirá que el temor tenga la última palabra. Y muchas veces también nosotros esperamos sentirnos completamente seguros antes de obedecer, pero esa seguridad quizás no llegue. La fe no siempre nos muestra cómo terminará la historia. A veces solamente nos da el valor necesario para dar el siguiente paso. Vamos al capítulo 5. Aquí Ester tendrá que cruzar el patio interior, colocarse delante del rey y comprobar si el cetro de oro será extendido o no. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana
haré conforme a lo que el rey ha mandado. Cuando el texto dice al tercer día, no significa necesariamente que hubieran transcurrido 72 horas completas, como les dije. En la manera antigua de contar el tiempo, una parte del primer día, por ejemplo, el segundo día, una parte del tercero podían considerarse 3 días. Probablemente estamos alrededor del 16 de Nisan. Por ejemplo, el 13 la noticia, 14 ayuno, 15 y 16. O el 14 a la hora que sea empezó el ayuno, ya se cuenta como un día. 15 de Nisan, segundo ayuno, segundo día. Y el 16 hasta el momento en que ella fue y ya fue el tercer día y después el banquete al otro día. Así se pueden contar los 3 días. Bueno, Esther se vistió con sus ropas reales. No fue delante de Asuero vestida de cilicio, ni tratando de provocar lástima. Se presentó preparada para la ocasión, de acuerdo con la dignidad de su posición, aunque por dentro seguramente llevaba todo el peso de aquellos días de ayuno y de dolor. Esto nos enseña algo. Sentir temor no significa que tengamos que presentarnos derrotados. Esther no podía controlar la reacción del rey, pero sí podía presentarse, cuidar su manera de acercarse y dar el paso que le correspondía. La distribución del palacio también nos ayuda a imaginar el momento. El patio interior se encontraba frente al salón del trono, de manera que el rey podía verla desde donde él estaba sentado. Esther no interrumpió directamente en la habitación, se colocó en el lugar donde podía ser vista y esperó la decisión de Asuero. Extender el cetro de oro no era un saludo amable, sino era una señal pública de aceptación y perdón. Con ese gesto el rey indicaba que la entrada no autorizada no sería castigada. La expresión hasta la mitad de mi reino tampoco era una oferta literal de dividir el reino persa. Era una fórmula utilizada para demostrar gran generosidad, como si el rey dijera: puedes pedirme algo verdaderamente importante y te lo daré. Siglos después, Herodes utilizará una expresión semejante en Marcos 6. Ahora bien, ¿por qué Esther no presentó inmediatamente su petición? La Biblia no lo explica, así que no debemos afirmar que perdió valor o que sintió que todavía no era el momento. Pero su manera de actuar demuestra mucha prudencia. Un banquete privado le permitía hablar con Asuero, lejos de los demás funcionarios de la corte. Además, al invitar también a Amán, Esther colocaba al acusador y al rey en el mismo lugar, sin advertirle todavía a Amán que él mismo era el tema de la conversación. Y aún durante el primer banquete, Esther decidió esperar una vez más. Su demora aumentó la curiosidad del rey y aseguró una segunda oportunidad para hablar. Pero hay algo que ella no podía saber. Aquella espera permitiría que durante esa misma noche ocurriera un hecho decisivo. O sea, a veces pensamos que si Dios está guiando algo, todo debe ocurrir rápido, inmediatamente. Sin embargo, en esta historia la demora también forma parte de la providencia. Esther está actuando con valentía, pero no desesperada. Y eso es muy diferente. La valentía no siempre corre. Algunas veces sabe esperar el momento adecuado. Así que vamos a ver qué sucede en estos últimos versículos del capítulo 5. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía en su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella y con el rey. ¡Wow! Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. En la sociedad persa,
El honor público tenía un valor enorme. Amán poseía riquezas, muchos hijos, una posición superior a la de los demás funcionarios y acceso exclusivo a los banquetes de la reina. Sin embargo, nada de aquello lograba satisfacer su ego, mientras Mardoqueo permanecía sin rendirle reverencia. Fíjate hasta dónde puede llegar el orgullo. Cientos de personas podían inclinarse ante Amán, pero él solo podía pensar en esa única persona que se mantenía de pie. Cuando nuestro valor depende de la aprobación de los demás, nunca tendremos suficiente reconocimiento. Siempre habrá alguien cuya opinión, cuyo silencio o cuya negativa nos robe la paz. Amán reunió a su esposa, a sus amigos, para hablarles de su riqueza, sus hijos y sus honores. Más adelante, en Esther capítulo 9, que lo vamos a ver en el próximo video, sabremos que tenía 10 hijos varones. En el mundo antiguo, una familia numerosa, especialmente con muchos hijos varones, era considerada una señal de prestigio, fuerza y continuidad. Pero todo lo que Amán había recibido quedó reducido a nada por su obsesión con Mardoqueo. Aquí encontramos una enseñanza fuerte. Podemos tener muchas razones para agradecer y aún así permitir que una sola frustración nos amargue la vida. El problema no siempre es lo que nos falta, a veces aquello a lo que hemos decidido darle demasiado poder sobre nosotros. También debemos mirar a Ceres y a los amigos de Amán. Ninguno le dijo, ya tienes muchísimo, deja tranquilo a Mardoqueo, no hagas caso de eso. En lugar de confrontar su resentimiento, le ofrecieron una manera de alimentarle más ese problema, ese ego. Por eso debemos tener cuidado con las personas a quienes buscamos cuando estamos enojados. Un buen amigo no es quien siempre confirma que tenemos la razón, es quien puede detenernos antes de que hagamos algo que después no tendrá remedio. Hay consejos que nos calman y consejos que convierten una ofensa en una tragedia. Bueno, ahora vamos a aclarar algo que era aquella horca. La palabra hebrea utilizada significa literalmente árbol o madero. Probablemente no trataba de una horca con una cuerda, como nosotros solemos imaginar hoy, sino de una gran estaca o de una estructura de madera donde la víctima sería empalada o su cuerpo quedaría expuesto públicamente. Los persas eran conocidos por utilizar este tipo de castigo. Los 50 codos equivalían aproximadamente a 22 o 23 metros, o sea, unos 75 pies. Era una altura extraordinaria. El propósito no era solamente matar a Mardoqueo, sino era convertir su muerte en un espectáculo visible, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad de Amán. Miren el nivel de arrogancia al que había llegado. Todavía no tenía la autoridad para ejecutar personalmente a nadie, a Mardoqueo, por ejemplo. Pero mandó a preparar el madero antes de hablar con el rey. Ay Dios, de verdad se la creyó con tremenda influencia. Bueno, sí tenía influencia sobre Asuero. Asuero le dio esa influencia, pero no le aseguraba la sentencia. Es increíble cómo a veces nuestro ego es más grande que nuestro propio control de la situación. El caso es que Amán cree que está preparando la muerte de su enemigo y que al día siguiente podía presentarse feliz en el banquete de Esther. Pero mientras él levanta el madero durante la noche, dentro del palacio estará ocurriendo algo importante. El rey no podía dormir, se abrirán las crónicas de un servicio olvidado y ahí volverá a salir a la luz. No les quiero contar más porque todo eso vendrá en el próximo video. Por el momento nos quedamos aquí. El decreto está listo. Esther está con su estrategia preparando banquetes. Amán está preparando la horca para Mardoqueo. Todo el pueblo está sufriendo, hay ayuno, hay tensión. Estamos en el pico del libro. A partir de mañana vamos a ver todo el desenlace. Vamos a orar para despedirnos porque no quiero decir más cosas. Solo decirte que si estás hasta aquí, por favor, dale like al video, compártelo y deja un comentario. Dime de qué lugar me miras. Si eres de Estados Unidos, ¿de qué estado me estás viendo? ¿O de qué país me estás viendo? Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias porque a pesar del dolor que conlleva el libro de Esther,
Porque uno lo lee aquí ahora súper rápido, pero que de pronto a ti te lleguen con un decreto en tu casa, que todos ustedes pueden ser asesinados y saqueados en 11 meses. Eso pone a una familia entera cabeza arriba, no sabe qué hacer. Es terrible eso, Señor. Así que esas palabras de Mardoqueo para mí es lo mejor de toda la lectura de hoy. Respiro vendrá de alguna otra parte. O sea, hay una fe grande como diciendo, si tú, a quien Dios puso en ese lugar, no vas a hacer nada, Dios va a proveer. O sea, hay lugar, o sea, hay fe. De donde sea, hay seguridad de que va a venir la protección de Dios. Y eso es algo maravilloso para nosotros. Mucho hemos aprendido en esta lectura de hoy. El orgullo, Señor, puede traer destrucción. La borrachera, el exceso de vino, puede traer disociación de la mente y que las personas no tomen decisiones justas ni decisiones certeras. Hay personas manipuladoras en nuestro alrededor, malos consejeros. Señor, líbranos de esas personas. Líbranos, saca de nuestro camino personas malas, egoístas, malos consejeros, personas envidiosas, Señor. Ponga a nuestro lado gente buena que nos ayude a transitar por la vida cristiana de una manera mejor. Y sí, Señor, si en algún momento nosotros estamos en un puesto de liderazgo como Esther, ayúdanos a que a pesar del miedo que podamos tener a diferentes circunstancias, seamos valientes y nos preparemos para defender justamente tu causa. Perdona nuestros pecados. Gracias por las enseñanzas de hoy. Y nos vemos, Señor, vemos tu presencia, vemos tu obrar, los latidos de tu corazón a través de cada día de lectura, en cada video. Bendice a cada miembro del canal y ayúdalos en sus desafíos diarios. En el nombre de Jesús, amén. Y como le dijéramos a Esther en este momento, cobra fuerza, sigue adelante y no te rindas.